Buenas noches, qué bueno que ya llegamos al último miércoles de noviembre, ya estamos acercándonos a este fin de año y por la gracia del Señor, todavía estamos juntos, por la gracia del Señor, podemos reunirnos una vez más para interceder unos por otros, para interceder por la iglesia. Y vamos a ir a la meditación hoy que está en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a leer de la última parte del versículo 13 al versículo 24. La última frase del versículo 13 al versículo 24 y dice así: vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. He titulado la meditación de hoy, la necesidad de la comunidad cristiana. Y algo importante que tenemos que entender cuando vemos este pasaje es que Pablo lo expresa en plural. Es decir, el mensaje que Pablo tiene es para una comunidad de creyentes, no es el mensaje para una persona. Y desgraciadamente muchos cristianos o personas que piensan que son cristianas, que desprecian la comunidad cristiana, que desprecian la iglesia. Hay personas que creen que son muy tan especiales que ninguna iglesia es para ellos. Entonces han decidido muchas personas caminar solos, vivir solos, evaluarse a sí mismos, sin tener realmente la comunidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la comunidad de la iglesia es algo difícil, es algo incómodo, sobre todo en este tiempo en el que vivimos de gran individualismo, donde tú tienes que hacer lo que tú quieras, donde tú tienes que ser quien tú quieras, donde nadie debe decirte nada, donde nadie debe decir que lo que estás haciendo está mal. Entonces, en una sociedad así, tan individualista, tan egocéntrica, la iglesia es algo contracultural. Fíjense lo que dice aquí: vivan en paz unos con otros. Y entonces, aparentemente, o podríamos interpretar estas palabras de vivir en paz unos con otros, así como cuando algunas personas dicen, bueno, yo ni le hablo a nadie, ni a mis vecinos, ni a nadie, porque yo vivo en paz, ni los saludo, ni me meto con nadie. Pensamos que eso es vivir en paz, no meternos en ninguna relación con las personas cercanas a nosotros, ser indiferentes a los demás, pero de eso no habla el apóstol Pablo. Fíjense, dice, vivan en paz unos con otros, y luego nos invita a hacer cosas que no nos van a traer paz, que no pensamos que nos van a traer paz. ¿Qué dice? Hermanos, les rogamos que amonesten a los holgazanes. O sea, ¿ustedes creen que amonestar a alguien que es holgazán nos va a traer paz? ¿Creen que nos va a decir el holgazán, muchas gracias por exhortarme, gracias por decirme que soy un holgazán, gracias por exhortarme a trabajar? No. O sea, esto es algo muy difícil de entender. Vivan en paz unos con otros, pero les rogamos que amonesten a los holgazanes, que estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que vivir en paz no es ser indiferente a los que están a nuestro alrededor, sino que tenemos que hacer lo que debemos hacer como una comunidad cristiana, que debemos llamarnos unos a otros al arrepentimiento cuando estamos desviándonos del camino del Señor. Cuando alguien no quiere que se le exhorte, cuando alguien no quiere que se le diga que está mal, cuando no queremos escuchar a alguien que nos dice, oye, esto está mal en tu vida, esto no está correcto, es muy difícil aceptar la exhortación. Y sin embargo, si entendemos lo que está diciendo Pablo cuando dice vivan en paz unos con otros, básicamente nos está diciendo en paz con Dios, en paz
con otros, significa entonces que tenemos que cumplir nuestra obligación con Dios y con los que están a nuestro alrededor. Y nuestra obligación como comunidad cristiana es animarnos unos a otros, caminar cerca unos de otros, ser pacientes unos con otros, exhortarnos cuando algo esté mal en nuestras vidas. Hacer eso, aunque es difícil, aunque puede ser que las respuestas no sean las respuestas que queremos de las personas, pero eso nos va a traer paz porque vamos a estar cumpliendo con la obligación que tenemos como comunidad cristiana. Esto es difícil de entender, pero realmente el Señor dice, cuando cumples tus obligaciones con los demás, entonces estás en paz. Es como cuando somos una familia y disciplinamos a nuestros hijos. Eso no nos trae paz por un momento, pero finalmente es lo que debemos hacer. Y el fruto de poner disciplina a los hijos nos va a traer paz. Cuando vemos a alguien haciendo algo que está mal y le decimos eso está mal, y la persona al principio se enoja con nosotros, no nos da paz eso, pero después, si la persona lo comprende, si la persona lo entiende, entonces crecemos en esa paz de la que habla el apóstol Pablo. Y es tan difícil la comunidad cristiana, es decir, es tan desafiante para el egoísmo humano, que dice el apóstol Pablo, sean pacientes con todos. Esto es algo muy importante. O sea, que cuando nos animamos, nos exhortamos, nos amonestamos, lo tenemos que hacer con mucha paciencia, lo tenemos que hacer con tranquilidad, no depende de nosotros, sino confiamos en Dios, que Dios actúa en su iglesia, que Dios tiene autoridad en su iglesia, pero que la ejerce a través de todos los que estamos en la iglesia. Fíjense lo que dice en el versículo 15, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Entonces Pablo nos recuerda que tenemos que hacer todas estas cosas por el bien de la comunidad cristiana en la que estamos. Y no solamente tenemos que interesarnos en la comunidad cristiana y que nosotros como cristianos estemos bien en la iglesia, pero dice, sino también a todos, no solo entre ustedes, sino a todos. Como cristianos tenemos relaciones con gente en nuestro trabajo, en el lugar en donde vivimos o donde estudias, y entonces también esas personas tienes que hacerles bien. Entonces se dan cuenta que básicamente necesitamos la comunidad cristiana para aprender a interesarnos en los demás, para dejar nuestro egoísmo, nuestra comodidad, nuestra indiferencia hacia los demás e involucrarnos en las vidas de otros. No para meternos en las vidas de otros, sino porque vivimos delante de Dios y vivimos delante de los que están en la iglesia con nosotros. O sea, en la iglesia nos conocemos, empezamos a conocer el carácter que tenemos todos, empezamos a ver cómo reaccionamos y vemos que no somos tan lindos como parecemos los domingos, sino que realmente hay otras cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la forma en la que nos comportamos, que no son las mejores o no son lo que Dios nos ha mandado, pero qué bueno que en la iglesia, al conocernos, podemos entonces animarnos, exhortarnos, amonestarnos y hacernos bien, que es lo que dice Pablo. Pero no solamente a nosotros, sino la iglesia también influye en los que están a nuestro alrededor, y dice en el versículo 15, también a todos. Y luego el desafío de la vida cristiana, dice en el versículo 16, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estén siempre alegres. Acabo de leer una cita de Chesterton hace poco, creo que lo publicó, ya saben, Samuel Torres, creo, pero no estoy seguro si él la publicó, pero dice esa cita, qué fácil es deprimirnos y qué fácil es andar tristes por la vida. Qué fácil es oír música que te entristece o pensar en algo que no tienes, algo que no puedes tener o algo que no has cumplido en tu vida y sentirte triste. Y dice Chesterton, no tiene chiste estar triste, eso es lo más fácil, eso es lo natural de la vida pecaminosa. Pero qué desafío tenemos de estar alegres, de estar agradecidos con Dios, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, den gracias a Dios en toda situación, oren sin cesar. Estar alegre es más difícil que estar triste, pero estar alegre
es más congruente con la vida cristiana si realmente comprendo lo que he recibido en Cristo, el amor de Dios, su perdón, la adopción como hijo, saber que nunca me va a dejar, aún sabiendo quién soy yo, aún sabiendo cuáles son mis maldades. Él ha decidido amarme, ha decidido estar conmigo y no abandonarme. Y esas promesas del Evangelio son en las que nos alegramos y por eso venimos al Señor y oramos. No solamente los miércoles, espero que todos oren en la semana de forma privada. Demos gracias a Dios en toda situación. El desafío de vivir en comunidad, siendo agradecidos con todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Dice, den gracias a Dios en toda situación. Eso es un desafío, pero solamente se puede hacer en comunidad, en la iglesia del Señor. Y dice, y no apaguen el espíritu. ¿Qué significa no apaguen el espíritu? Significa no desobedezcan al Señor. Cada vez de que desobedecemos al Señor es un sinónimo de apagar el espíritu. Y cada vez que obedecemos al Señor, cada vez de que nos arrepentimos de un pecado, cada vez que volvemos otra vez a la comunión con el Señor, pedimos perdón por lo malo que hay en nuestras vidas y regresamos al Señor, estamos en el espíritu. Y cada vez que rechazamos obedecer a Dios, estamos apagando el espíritu. Dice, no desprecien las profecías. En nuestro caso es, no desprecien la palabra de Dios que tienen. No la lean una vez al mes, no la lean solamente los domingos cuando van a la iglesia. No desprecien esa oportunidad de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo en sus Biblias. No desprecien esa oportunidad de leerlo, no como una tarea, sino como una oportunidad de conocer al Señor. Y dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. ¿Cómo sometemos todas las cosas a prueba? Hablando de las enseñanzas, pues tenemos que entender que enseñanza que no me lleva a confiar más en Cristo, enseñanza que no me lleva a poner más mi confianza en Cristo, a entender más la obra de Jesús, que no me anima a exaltar a Jesús, cualquier enseñanza que no pone a Cristo en el centro, que no exalta a Cristo, debemos de probar así todas las enseñanzas. Dice, y finalmente, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. No nos queda más que aferrarnos a lo bueno, a lo bueno que es la comunión con Cristo, a lo bueno que es las buenas noticias del Evangelio. A eso nos aferramos, en eso confiamos y en eso ponemos nuestra esperanza. ¿A qué te aferras tú? ¿A dónde? ¿Cómo evitas toda clase de mal? Bueno, sabemos que somos malos, sabemos que tenemos malos deseos, que tenemos deseos egoístas, sabemos que lo más fácil para nosotros es hacer el mal, pero solamente viviendo en comunidad delante de otros, siendo juzgado por otros cristianos, siendo exhortado y animado por otros cristianos, entonces puedo luchar por evitar toda clase de mal, solamente en la comunión con otros cristianos. Si me alejo de la iglesia, si pienso que no necesito la iglesia, qué fácil es pensar que estoy bien, qué fácil es evaluarme a mí mismo y ponerme palomita. Pero cuando estamos en la comunidad cristiana, ahí es donde realmente podemos ayudarnos unos a otros a aferrarnos a todo lo bueno. Eviten toda clase de mal. Y dice finalmente 23 y 24, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios de paz los santifique por completo. ¿Qué es esto? Nuestro Dios es el Dios de paz y está santificándonos. Y tenemos que entender que cada circunstancia de nuestra vida va a ser utilizado, cada circunstancia de nuestra vida para santificarnos. Si estás soltero, Dios va a utilizar tu soltería para santificarte. Si estás casado, Dios va a utilizar tu matrimonio para santificarte. Si tienes hijos, Dios va a utilizar a tus hijos para santificarte. Si no tienes hijos, Dios va a utilizar la falta de hijos para santificarte. Si tienes dinero, Dios va a utilizar tu dinero para santificarte. Y si no tienes dinero, Dios va a utilizar tu necesidad económica para santificarte. Si estás sano, Dios va a utilizar tu salud y tu fortaleza física para santificarte. Y si estás enfermo, Dios va a utilizar la enfermedad para santificarte. Esta idea
de que todas las circunstancias sirven para que Dios nos santifique, para que Dios nos cambie, para que lo conozcamos más a Él, para que confiemos más en su Hijo Jesucristo. Cuando entendemos eso, entonces podemos experimentar una paz que Dios quiere que experimentemos. Todas las cosas nos ayudan a bien si entendemos el propósito con el cual hemos sido llamados, como dice Romanos 8:28. Y finalmente dice, el que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama, el que nos ha llamado a venir a Cristo, a reconocer a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el que nos ha llamado para entender que Cristo vivió la vida que no podemos vivir, que murió la muerte que merecíamos por nuestros pecados y que ha resucitado y que está ahora, que ha ascendido al cielo y que está intercediendo por nosotros, el que nos ha llamado a conocer a Cristo, dice, Él es fiel y así lo hará. Él nos va a mantener en su camino si nos mantenemos en la comunidad de la iglesia, si recibimos junto con otros la exhortación, si nos mantenemos animándonos unos a otros en el camino del Señor. La comunidad cristiana es algo que necesitamos, porque solo en ella el Señor, que es fiel, va a mantenernos. Es humano, no nos va a soltar y vamos a ver su salvación. Que esa sea nuestra esperanza, que mientras venimos a la oración podamos crecer en confianza, en santificación. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de orar juntos.